Ok. Bueno, buenas noches chicos y chicas, ¿cómo están? Bien. Por lo menos ponen cara de que bien. Bien, profe, gracias a Dios. Listo. Eh, para el día de hoy vamos a hablar de un tema que nos ocupa dentro del proceso que estamos observando, que el proceso, ¿saben ustedes cómo se llama o no? Se llama como la materia. Es el proceso de vinculación laboral. El proceso de vinculación tiene estos pasos que estamos aquí observando. Están viendo la pantalla que les estoy compartiendo. ¿Sí? Sí, ok. Tiene, los pasos en la selección del personal son los siguientes: el análisis del cargo, el reclutamiento de candidatos, la selección de los candidatos y la decisión de contratación. Esto hace parte de la fase previa a la contratación, que es el proceso de selección, ¿sí? Después de la selección, pues ya viene la contratación o la vinculación, y cuando ya ha pasado el periodo de contratación viene la desvinculación. Esta materia antes se llamaba vinculación y desvinculación, ahora se llama vinculación organizacional, pero los temas son básicamente los mismos. Eh, entonces, el primer paso, que es el análisis de cargos, ¿sí? Nosotros lo tenemos desglosado en análisis o en descripción y diseño de cargos, o análisis y diseño de cargos. Pero primero arranquemos a definir qué es un cargo. Vamos a poner como en común la definición de lo que es un cargo para nosotros. ¿Qué es un cargo? Entonces, el cargo se define como la agrupación de todas las actividades realizadas por un solo empleado y que ocupen un lugar específico dentro del organigrama de la empresa. O sea, muchas veces las personas entienden una tarea que realizan como un cargo, pero si no está dentro del organigrama de la organización, no es un cargo. Me explico. Alguien que trabaje como ayudante general en una empresa y que el cargo que aparezca sea el de ayudante general, su cargo es el de ayudante general. Pero es posible que la persona se haya desempeñado durante 8 años seguidos barriendo y trapeando en esa empresa, o, o, o cargando despachos, ¿sí? En un área de la empresa, aunque él haya ejecutado esa tarea, la misma tarea, durante tantos años, si en el organigrama de la empresa no hay un cajoncito que se llame carga de despachos, o una ayuda, o un cajoncito en el organigrama que se llame oficios varios, ese cargo no existe. Eso es una de las tareas que puede desempeñar el cargo de ayudante, que es distinto. Entonces, para que nos quede claro, un cargo sí solo así existe y se define como la agrupación de todas aquellas actividades realizadas por un solo empleado que ocupen un lugar específico dentro del organigrama de la empresa. O sea, si no está en el organigrama, no es un cargo. Listo. Ahora, ¿qué es la descripción del cargo? Vamos a hacer el mapa mental de una vez para que lo tengamos claro. Ojo pues, cuando nosotros estamos hablando de la descripción y el análisis de cargos, debemos tener claro una cosa. Son dos cosas distintas, la descripción y el análisis. ¿Ok? Una cosa aquí que es con asesinos y me escriban por el WhatsApp que no se escucha nada, pero entonces, ay, bendito, ¿cómo hacemos? Disculpen un momentico. Tienes que habilitar el parlantico o el audio de salida que tienes en tu pantalla. Es en la parte superior izquierda, ¿cierto? Creo que es en la pantalla tuya, en la parte superior izquierda, donde aparece como un parlante. Abajo aparece un micrófono y arriba aparece un parlante. Yo creo que para los que de pronto tengan dificultades con el Zoom, de pronto me hacen una ceñita y hacemos ensayos como por fuera de la clase
para garantizar que sí lo sepan usar y que sí sepan pues, cómo ponerlo a funcionar para cuando estemos en clase. Bueno, entonces les decía que el análisis del cargo y la descripción del cargo son dos cosas distintas. El análisis del cargo normalmente se hace de manera previa a la descripción, ¿sí? Cuando una empresa va o a crear un cargo, ¿sí? O a crear un cargo o lo va a modificar o le va a hacer algún cambio, alguna actualización, ¿sí? Ahí se hace el análisis del cargo, que ya vamos a ver enseguida qué es. Y la descripción del cargo es, digámoslo, en términos generales, antes de que pasemos a mirar el material, en términos generales, la descripción del cargo se refiere a, es como la fichita que nos da las características del cargo que se analizó previamente. O sea, uno primero hace un análisis, enseguida lo vamos a ver, sino que es que aquí como lo vamos a ver primero qué es la descripción y después qué es el análisis. Porque a ustedes se supone que no les toca hacer análisis, pero yo quiero que aprendan qué es eso. ¿Sí? Ustedes deben de saber en qué consiste una descripción del cargo y cómo se observa. Pero yo quería ir como más allá de eso, y es que ustedes tengan también la claridad de cómo y qué implica analizar un cargo. ¿Ok? Ahí me disculpan por meterle más tema, pero me parece que es importante que lo tengan medianamente claro. Entonces, una descripción de cargo no es más, me van a enloquecer, discúlpenme un momentico, es que son compañeros de ustedes que no han podido ingresar. Sí, es que esa es la presentación que estamos observando, pero también debes activar el audio para que puedas escuchar la explicación, porque solamente estás viendo las imágenes. Chicos, ayúdenme. Ayúdenme, ¿cómo activan ustedes el audio cuando se les va? O sea, cuando ustedes no me escuchan a mí, porque es que la pantalla mía es distinta. Yo estoy en la pantalla yo de aquí puedo silenciar el micrófono, pero no, como a mí nadie me está hablando, sino ustedes, yo simplemente les puedo activar o desactivar el micrófono, pero ¿cómo hago yo para explicarle a alguien cómo activar el audio de ustedes, pues, de cada uno? Primero había como un parlantico en la parte superior izquierda, no sé si todavía les aparece. Sí, todavía aparece. Todavía aparece. En la parte Pero superior izquierda, ¿está del celular o del computador? creo que es computador. Ah, En la parte superior izquierda de tu pantalla debe aparecer algo como un parlantico. No puede tener la rayita atravesada, tiene que ser sin rayita atravesada porque si no, no vas a escuchar. Está conectando el audio. Vamos a ver. Listo, entonces Juan, en decía, el inicio, bueno, porque al iniciar le preguntan a uno si quiere entrar con audio o sin audio. claro, es que ahí está la dificultad. Yo digo que Ah, lo mejor es que se salga y vuelve y entra, Ya, porque a mí me estaba ya te poniendo el estoy problema viendo y lo malo es que está conectada. en inglés. Ya te estoy viendo conectada y ahí me están diciendo los chicos que cuando apenas vas a ingresar, te pregunta que si te vas a conectar con audio desde el equipo o sin audio. Tienes que confirmarle que es con audio. Y lo otro es que si estás en celular puede que sea distinto a cuando es en PC. Bueno, continuemos. Entonces, la descripción del cargo básicamente es enumerar muy detalladamente en un documento que la organización puede crear, ¿sí? Todas las tareas y responsabilidades que conforman el cargo del que estamos hablando, ¿cierto? Es la mejor manera para diferenciar un cargo de otro. No hay veces, cuando están en una empresa, no sé a los que han trabajado, si les ha pasado, no tiene absolutamente claro qué le toca hacer, ¿sí? Uno hace muchas cosas, pero en la descripción del cargo está claramente especificadas cuáles son las responsabilidades de la persona, cuáles son las tareas que tiene que hacer. Yo les envío un ejemplo de la vida real, de una empresa real, ¿sí? De una descripción de cargo. ¿Qué debe incluir esa descripción? Entonces debe incluir cuáles son las competencias que debe tener la persona que va a ocupar el cargo, ¿sí? ¿Cuáles son las competencias inherentes a ese cargo? ¿Cuáles son las funciones que va a tener la persona que ocupe el cargo? ¿Cuándo las debe ejecutar esa persona? ¿Por qué el ocupante hace dichas funciones? ¿Y cómo hace el ocupante sus funciones? ¿Por qué es importante esto, chicos? Y les va a dar una claridad.
Sucede que, por ejemplo, si ustedes llegasen a tener un accidente laboral, ¿sí? Si ustedes tienen un accidente en su trabajo realizando cualquier actividad, lo primero, y es un accidente grave, ¿sí? Lo primero que va a entrar a revisar la ARL o la Administradora de Riesgos Laborales es cuál es la función que ustedes tienen que desempeñar por cargos y qué estaban haciendo cuando se accidentaron. Me explico. Si, por ejemplo, Mónica está trabajando en la papelería, ¿sí? Y entre sus funciones está que ella debe atender o despachar el mostrador y sufre un accidente descargando un camión con papelería, la ARL puede rechazar el pago de ese accidente laboral porque no está dentro de las funciones para las cuales está contratada. Les voy a poner otro ejemplo. Si por ejemplo, alguien está en un área y está contratado como, digamos, tesorero de la empresa y se va para producción a dar una vueltica y en una vueltica y fue y se dio una vuelta por allá y bajando unas escalas hacia unos tanques se derrobó por la escala y se accidentó. Lo primero que van a entrar a igual es qué dice su cargo, qué debe hacer, si sí tenía que estar allá o no, si se hacía parte de las funciones que estaba ejecutando o no, o si se va a ayudar a empujar un carro que quedó pegado, pues. Es que hay muchas veces las personas o se ponen a hacer lo que no les corresponde o la empresa los pone a hacer lo que no les corresponde. Y eso tiene consecuencias a la hora de un accidente. Ese es uno de los ejemplos, pues. Entonces, decíamos que la descripción básicamente es detallar, es describir de manera muy, muy detallada todas las funciones y tareas que debe ejecutar el cargo o que están a cargo de la persona que ocupe ese puesto de trabajo o ese cargo o ese rol, ¿sí? Que es importante porque de alguna manera, si usted no tiene claridad sobre su rol, ahí va a estar claramente explicado. Hasta dónde llega, mejor dicho, cuál es el alcance de su oficio, qué debe hacer, a quién le debe responder, dónde va a ejecutar esas actividades, cuáles son las competencias que debe tener y los conocimientos que debe tener para ejecutar esas actividades, etc. El análisis, que es otra cosa, ¿sí? La descripción es la fichita, es como el catálogo que dice cuál es el cargo, si tiene un código para identificarlo, cuáles son las funciones, etc. Pero el análisis, ¿en qué consiste? Consiste en obtener la información y organizarla acerca de los puestos de trabajo. O sea, para yo poder hacer una descripción, primero tengo que hacer un análisis, ¿sí? Tengo que aclarar muy, muy bien o determinar muy, muy bien cuáles son esas funciones y todo lo inherente al cargo que yo voy a describir. Hay que aclarar una cosa, muchachos, ahí se los puse en negrilla, pregunta de examen, y es que debe estar muy claro que el análisis del cargo tiene como meta analizar el puesto de trabajo y no las personas. ¿Me hago entender? O sea, no estamos hablando, si vamos a analizar el cargo, alguien que me diga uno de los cargos que desempeñen ustedes. Luisa, ¿vos qué haces? Yo soy asistente administrativa y contable. Ok. El cargo de Luisa debe tener muy claramente identificada cuáles son las funciones del asistente administrativo y contable, no las funciones de Luisa, ni lo que Luisa debe hacer, ni lo que está haciendo. Entonces, cuando nosotros vamos a hacer el análisis del cargo, si fuésemos a hacer un análisis del cargo de asistente, de auxiliar administrativo y contable, nosotros no vamos a ver qué es lo que está haciendo Luisa, sino qué es lo que debería estar ejecutando el cargo, cómo lo debe ejecutar, cuáles son las tareas que incluye, cuáles son las que no incluye, ¿sí? ¿Cuál es el nivel de responsabilidad? Ese análisis del cargo proporciona entonces todos los datos, es un conjunto grande de datos, pero el análisis es la acción, la función de ir a obtener esa información acerca del puesto. Todos esos requerimientos que más tarde se van a utilizar para desarrollar las descripciones de puesto y las especificaciones de los mismos. Si el cargo ya existe, también es susceptible de que se haga un análisis
si de pronto nosotros estamos dándonos cuenta en la organización como haciendo la gestión del talento humano, nos estamos dando cuenta de que hay cargos que se están quedando cortos en su descripción, que hay cargos que están ejecutando necesariamente tareas que no están en la descripción de su cargo, en la ficha que escribe su cargo, entra entonces o aplica un análisis de cargo. Toca volverlo a hacer, así ya exista uno previo y hay una descripción previa, eso hay que estarlo revisando. ¿Por qué? Porque las organizaciones cambian, ¿sí? La manera de hacer las cosas cambia. Muchas veces hay procesos también que o se adelgazan o quedan más robustos con más actividades o con menos actividades y la descripción del cargo sigue siendo la misma. Entonces, ¿qué toca hacer? Un análisis del cargo. Ese proceso entonces se utiliza para determinar y ponderar, y les puse ahí en negrilla ese ponderar, los elementos y tareas que integran un puesto dado. ¿Cómo así que determinar y ponderar? Ese análisis de cargo determina entonces cuáles son las acciones o las tareas que integran ese puesto, ¿cierto? Y cuando hablamos de ponderar, es que le da un peso a cada una de esas tareas. Me explico. Si Luisa tiene 10 actividades o tareas que están asignadas a su cargo, 10 responsabilidades, yo debería, como jefe de Luisa, saber, o por lo menos tratar de determinar qué tanto de su tiempo le ocupa a Luisa ejecutar cada una de ellas, ¿sí? Por ejemplo, si es auxiliar administrativa y contable, pues yo creería que la función contable o las tareas que estén asociadas a lo contable van a demandar mucho tiempo de su trabajo en determinadas épocas del mes, o de la semana, o del año, no sé. Pero yo debería tener claro si las funciones que tiene asociadas Luisa a su cargo, si ocupan o no logran ocupar totalmente su día, o su semana, o su mes, ¿sí? Que yo no vaya a estar esto me ayuda a que yo no tenga personas subutilizadas, por decirlo de alguna manera. No me gusta la palabra utilizada, pero que no estemos aprovechando totalmente el recurso que tenemos disponible en la organización. Y tampoco que lo estemos estallando. Con eso yo pondero las ocupaciones de Luisa respecto de los demás con su cargo, ¿sí? Sí queda claro el concepto de ponderar. Ponderar es ponerle un peso a algo. Cuando yo digo que estoy ponderando, estoy comparando con otras cosas y poniéndolos como en una balancita. Estoy ponderando estas actividades con el resto de la organización o con los otros puestos que hay similares. Y estoy comparando esas actividades, ¿sí?, con la capacidad de la persona o con el nivel de ocupación que pueda tener una persona durante el día o durante una semana. ¿Qué más hace ese análisis de cargo, entonces? Analiza también la complejidad del cargo. Hemos dicho ya varias cositas. El análisis del cargo trata de recopilar toda la información que tenga disponible, que tenga a mano, para luego hacer la descripción del cargo, ¿sí? Yo trato de recoger toda la información que pueda obtener de un cargo. ¿Cómo qué información podría ser esa, chicos y chicas? ¿Qué información podría estar recogiendo yo acerca de un cargo? ¿Quién se anima a decirme qué información podríamos recoger de un cargo? ¿Quién se anima? Nadie. Por ejemplo, tiempos. ¿Sí? Las actividades que desarrollan en ese cargo, que pueden desarrollar. Sí, entonces yo voy y si hay un cargo, vamos a analizar un cargo, el de operadora de fileteadora. Sí, operador de fileteadora. Entonces yo voy a analizar ese cargo y me voy a concentrar a tratar de determinar cuáles son las actividades que desarrollan los operadores de fileteadora. O sea, ¿qué hacen durante su turno? ¿Qué hacen en ese cargo? ¿Cuáles son sus responsabilidades? ¿Sí? También voy a tratar de identificar los tiempos, o sea, de las actividades que desempeñan, normalmente, cuánto tiempo les ocupan. Voy a tratar de identificar los riesgos asociados, por ejemplo, a la ejecución de esas actividades. ¿Cuáles son los riesgos que esa persona o que el que ejecute el cargo, a qué riesgos están expuestos? ¿Cuáles son los insumos que ese cargo requiere? ¿Sí? ¿Qué necesita ese cargo que le llegue para poder desempeñarse?
y cuáles son las salidas de ese cargo. O sea, ¿qué entrega ese cargo? ¿Qué recibe? ¿Cuáles son las actividades que va a desarrollar y qué va a entregar como consecuencia o como resultado de esas actividades que está ejecutando? Los riesgos, los tiempos, qué materiales va a usar esa persona o qué implementos va a requerir, ¿sí? ¿Cuáles van a ser las condiciones que va a requerir ese cargo para desempeñarse? Me explico. Si va a ser un operador de montacargas, entonces, ¿qué va a operar? Antes va a operar un montacargas de 16 toneladas con tracción múltiple y no sé qué. Si es un operador de fileteadora, entonces el operador o el que desempeñe este cargo va a operar máquinas de este tipo y este. Yo no sé nada de máquinas de correr, pero me imagino que fileteadoras deben de varios tipos o de distintos tamaños o que filetean un tipo de telas u otros, no sé. Pero ahí debe quedar claramente identificado en quien está haciendo el análisis del cargo cuáles serían las máquinas que el operador o el que ocupe ese cargo podrían o deberían operar o deberían estar en capacidad de operar. ¿Cuáles son las competencias ocupacionales? ¿Sí? ¿Se acuerdan de cuáles eran los tipos de competencias? En las laborales. Habían unas transversales y habían otras que eran ¿cuáles? Actitudinales. Ya le olvidó. Genéricas. No, Las genéricas o transversales, que esas son las que no, uno creería genéricas, que debe tener todo. transversales. Sí, son las mismas. Las específicas. Son Y las básicas, específicas, Específicas, básicas. Las básicas. las específicas hay dos, que son las, Conductuales y Conductuales y funcionales. funcionales. eso, las ocupacionales, ¿cierto? ¿O las qué? Conductuales y Condu- funcionales. conductuales y las otras que ya son más técnicas, pues que son ya del cargo como tal. Sí. En el análisis de ese cargo también debemos identificar cuáles son esas competencias que vamos a requerir en términos de competencias transversales o generales y en términos de las competencias específicas del cargo, que son las conductuales, y las otras que son las competencias técnicas, que se me escapa el nombre específico, ¿cómo se llama? Pero creo que son ocupacionales, ¿cierto? Funcionales. Funcionales, muchas gracias, Sara. Funcionales. Entonces, sigamos con el ejemplo de la fileteadora. Si yo voy a hablar de competencias transversales, pues entonces ya las alineo más con lo que la empresa quiere. No, yo quiero aquí gente que sea orientada al logro, que sea muy responsable. Esas son competencias transversales que yo quiero para todos los empleados de mi empresa. Pero cuando voy a hablar en la descripción del cargo, en el análisis del cargo, perdón, cuando estoy haciendo el análisis, yo voy a tratar de identificar las competencias conductuales que se requieren en ese cargo y las funcionales que se requieren. Entonces, por ejemplo, las funcionales en ese cargo que están operativos son muy importantes, muy, muy importantes. Entonces, una competencia funcional asociada al cargo de operador de fileteadoras, yo creería que es habilidad manual, o sea, que es una persona que sea hábil con sus manos, ¿sí? Agilidad. Que tenga habilidad, exacto, que tenga, eso se llama motricidad fina, sí, que tenga una competencia de motricidad fina. Por ejemplo, yo para vaina no serviría, porque yo soy mani pesado, soy muy mani grueso. A mí las cosas como de hacer coitas muy sencillitas me ganan. Yo no soy capaz de hacer eso. ¿Qué manualidades? ¿Que vamos a pintar cerámicas? Olvídese. Yo para eso no. ¿Sí? Porque no tengo muy bien desarrollada mi motricidad fina. Miren, pues, por obvias razones, ¿cierto? Hay personas que tienen una motricidad fina supremamente bien desarrollada, una agilidad en sus manos, ¿sí? Que obviamente es una competencia deseada, ¿sí? En un cargo de estos. Y una conductual, pues si usted va a trabajar solo en una máquina y es un puesto donde le van a estar midiendo a toda hora o constantemente ¿cómo se dice? La productividad, ¿sí? Pues lo ideal es que usted sea una persona que tenga una capacidad de concentrarse en su función bastante bien desarrollada. O sea, conductualmente es una persona que tenga control de sus emociones, que tenga capacidad de concentración, que así sea sociable, no sea demasiado extrovertida, porque entonces lo que va a hacer es que va a pasar hablando. Sí, por ejemplo, yo a Mayerly no la pondría ahí jamás en la vida, ¿cierto? Porque terminaría conversando con todo el mundo, ¿sí? Y muy probablemente haya tener dificultades para concentrarse en su función. Profe,
porque su personalidad, su parte conductual es extrovertida, es alegre y es de otra manera. Ok, ¿quién me iba a preguntar algo? Luisa. Yo, sí. Dentro de estas competencias ocupacionales también van los estudios mínimos que requiere el cargo. Claro, claro que sí. Pero no conductuales, esos no son conductuales. Esos serían, Funcionales. depende. Eso sería básico, ¿no? Sí, por eso digo yo que depende. ¿Por qué digo que depende? Si estamos hablando, por ejemplo, de un operador de montacargas, ese operador de montacargas va a tener que, obligatoriamente debe tener un curso de operación de montacargas, que es algo como de formación académica, ¿cierto? No, pero no es formación académica básica, sino que tiene que ver con experiencia específica y comprobada en una función que es operar montacargas. Serían básicas si eso se lo enseñaran a uno en el bachillerato. Ah, uno le enseña a manejar montacarga en el bachillerato. No. Hay competencias que son ocupacionales, conductuales, pero por ejemplo la formación, si a usted le dicen, vea, para aplicar a este cargo usted mínimamente debe ser bachiller. Entonces eso sí es una básica, porque hace parte de la formación básica y media, ¿sí? O debe saber leer y escribir, mínimamente. Si exigen estudios específicos asociados al cargo, entonces ya no son de las básicas porque tienen un componente específico de un cargo o de una función a desarrollar. O sea que no son conductuales ni son básicas, sino que son funcionales, ¿sí? Que son competencias que demuestran que usted tiene habilidad específica en el cargo o en la función que va a desempeñar, sea adquirida o por experiencia o por formación. Listo. Sí quedó bien explicado, sí. Que yo les veo que me van apagando los ojitos, entonces digo, no me están entendiendo. Sara, no te veo convencida. Posada. No me creyó. Sara es tremendo termómetro. Yo le miro la cara a Sara y me voy dando cuenta si estoy explicando bien o no. Mentira, no. A No, todos, sí, a todos. profe, yo fui la que se me trocó ahí la idea. Pensé que estaba preguntando sobre otra cosa y por eso dije básicas. Ah, sí, no, pero es porque Luis habló de formación, ¿sí? Y entonces yo recuerdo que al principio hablamos de que la formación básica hasta la secundaria formaba en nosotros competencias básicas, ¿cierto? Pero también, como desde noveno para adelante, ya uno empieza a formar otro tipo de competencias, así sean en la educación, que ya no son tan básicas, sino que son competencias transversales o conductuales, como lo decía Luis. Bueno, me estoy quedando sin tiempo. Entonces, continuemos. Siempre un análisis de cargo, siempre, chicos, tengan eso muy en cuenta y apúntenlo. Siempre el análisis de cargo va a responder a una necesidad de la empresa. ¿A una necesidad de qué? De organizar eficazmente los trabajos que tiene a su interior, ¿sí? Conociendo con precisión qué trabajador hace qué cosas, ¿sí? Y cuáles son las actitudes que requiere para hacerlo bien. ¿Por qué digo que siempre obedece a la necesidad de la empresa? Eso no se hace porque sí. Yo les decía ahorita, el análisis de cargo se hace o cuando se va a crear un cargo o cuando se va a actualizar un cargo. Y eso obedece a la necesidad de la empresa. Eso no se hace porque sí. Es porque porque la empresa, perdón, siempre necesita saber exactamente cómo están distribuidas sus funciones. Si una función que está en una empresa no está en ninguno de los cargos, entonces nadie la hace. O la está haciendo alguien que no está o capacitado, ¿sí? O no es, ¿cómo era que decíamos en competencias? Que no es idóneo para hacerlo, ¿sí? Idóneo. Correcto. Es importante resaltar, y les repetí ahí, que esa función tiene como meta el análisis de cada puesto de trabajo y no de las personas que lo desempeñan. Es una explicación escrita, ¿sí?, de los deberes, las condiciones de trabajo y otros aspectos que son relevantes en un puesto específico. Ahí les señalé con resaltador que es importante para preservar la comparabilidad, ¿sí? Que se siga la misma estructura general para todos los puestos, aunque sean de diferentes niveles. ¿Cómo así que la comparabilidad? Lo que les decía yo ahora. Yo necesito tener esa descripción para saber
¿Se acuerda que tienen que estar en un orden, en una escala jerárquica, que tienen que estar en un organigrama? ¿Yo cómo sé dónde está cada quien? Porque comparo las funciones, ¿sí? Determino cuáles son de nivel de directivo, de nivel administrativo o de nivel operativo. Puedo determinar quién le reporta a quién, entonces sé cómo ubicarlo en la estructura de la organización. ¿Quién le responde a quién? Entonces, por ejemplo, cuando hay yo sé que a algunos de ustedes, alguna vez les ha pasado, cuando hay un dilema acerca de algo que no se hizo o de algo que quedó mal hecho, y entonces Mercadeo dice que no fueron ellos, que fueron los de despachos, y los de despachos dicen que no, que fue Mercadeo. Entonces uno dice, venga, ¿cuál fue la actividad que se ejecutó mal o que no se controló? Usted tranquilamente puede ir a mirar la descripción de los cargos y definir si esa tarea le tocaba a Luisa o le tocaba a Mónica por la descripción del cargo. Bueno, le tocaba al despachador o le tocaba al de ventas, ¿sí? Permite dirimir, ¿sí? Y determinar si se está siguiendo el debido proceso cuando se está ejecutando o se están ejecutando las actividades dentro de una organización. Y cuando digo que permite comparar, ¿cómo definimos el salario de una persona? ¿Cómo se define que entonces Caterín va a ganar más que Osvaldo en una empresa? Si trabajan los dos en la misma empresa, ¿cómo podemos determinar? Cuando uno mira la Depende de la descripción del función. cargo. Claro, depende de las funciones que Las desempeñe, funciones que hace. la responsabilidad casi siempre tiene que ver mucho con la responsabilidad. Por ejemplo, si el cargo que desarrolla Luisa exige que dentro de sus competencias y dentro de su estructura de formación sea profesional, ¿sí? No tiene sentido que vaya a ganar lo mismo en otro nivel de cargo que vaya a ser y que diga que solamente con el bachiller tiene. No tendría sentido. Entonces, ahí es donde decimos, esas descripciones y ese análisis sirven para comparar también, ¿sí? Para establecer comparaciones entre los niveles de cada uno de los cargos, entre las responsabilidades. Bueno, ¿cómo vamos hasta ahí? ¿Alguna pregunta? Hoy han preguntado más, eso me gusta. Que no se queden ahí pasivos. Yo a veces pienso que me pusieron una foto y se fueron a ver otra cosa. Bueno, ese análisis entonces debe incluir, o sea, yo debo analizar y debo tratar de definir cuáles son, como nos decía Luis ahorita, cuáles son los requisitos intelectuales de ese cargo, cuáles son los requisitos físicos de ese cargo, las responsabilidades que va a tener implícitas y las condiciones de trabajo. O sea, yo con esos componentes, cuando voy a analizar el cargo, voy a tratar de determinar eso. Pero ¿cómo? ¿Qué más de incluir? Entonces, de incluir los datos básicos, el resumen del puesto, las condiciones de trabajo y aprobaciones. Pues ahí pueden leer ustedes en la presentación qué es cada uno de ellos, pero voy a hacer énfasis en el tema de aprobaciones para que lo tengan claro porque pueden haber confusiones. Las aprobaciones en un análisis de cargo son abajo en el documento o arriba, no sé, dependiendo de cada empresa, se pone o se consigna allí quiénes participaron en el análisis de ese cargo, quiénes lo revisaron y quiénes lo aprobaron. Eso es muy importante. ¿Sí? Ese documento debe considerar esas aprobaciones. ¿Por qué? Porque debe ser un documento que sea oficial para la organización, ¿sí? Que esté revisado y aprobado por los aprobadores de esas cosas en la empresa. Cada empresa determina quién lo aprueba. Normalmente incluye al gerente general, ¿sí? Incluye al director o al gerente de talento humano, al supervisor del cargo que se está analizando y ya, esos son los aprobadores, ¿sí? Aunque en el análisis del cargo puede participar incluso la persona que lo ejecuta o personas que lo ejecutan para ayudar con su experiencia a definir esas actividades, a definir el alcance de ese cargo y las habilidades que requieren. A ver, yo aquí sí puedo ver, me queda 2 minutos. Bueno, vamos a revisar esta diapositiva que hay aquí. Dice, perdón. El análisis de puesto nos da respuesta a las siguientes preguntas. ¿Cuánto tiempo se requiere para realizar tareas importantes? ¿Se acuerda que les dije yo ahorita que medir tiempos de las tareas que se ejecutan es importante ahí? ¿Qué tareas se pueden agrupar y puede considerarse un trabajo o un cargo?
¿Cómo se estructura un puesto para mejorar el desempeño de quien lo ocupa? ¿Qué comportamiento se requiere para desempeñar el puesto que estamos analizando? ¿Y qué persona por sus características y experiencias es la más adecuada para desempeñar un puesto o el puesto que estamos analizando? O sea, con analizar el puesto, te da respuesta a estas preguntas. Y las respuestas a esas preguntas son lo que va consignado en la descripción del puesto. Si está claro, chicos, antes de que se cierre, que ya faltan unos segundos, si está claro qué es descripción y qué es análisis, hasta ahí. Bueno, vamos a descansar 5 minuticos y nos encontramos nuevamente a las antecitos de las 8:50 para que continuemos con el segundo segmento. ¿Listo?